Isaías capítulo 38. Vamos a leer el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le doy tiempo para que busque su Biblia, para que busque la cita bíblica. Y le doy la bienvenida a todos los hermanos, los amigos que nos escuchan. Es un privilegio de parte de Dios que tenemos. Y vamos a leer ese versículo que dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Que el Señor siga hablando a nuestras vidas, que el Señor siga obrando, siga haciendo lo que está haciendo en cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu, en cada corazón que se dispone. Amén. Vemos nosotros en esta historia del rey Ezequías, del propósito de Dios. Cuando leemos Ezequías podemos ver que él fue un rey, que él hizo lo bueno delante del Señor. Ezequías fue un rey que él hizo lo bueno delante del Señor. Él, cuando empezó a reinar, era muy joven. Era un joven cuando él empezó a reinar. Vemos en la palabra que su padre Acaz no hizo lo bueno delante del Señor, pero él, cuando comenzó a reinar a los 25 años, era muy joven, 25 años, y él empezó, y de una vez empezó a quitar las imágenes de acera, empezó a quitar los lugares altos, empezó a obrar conforme a como lo había hecho su padre David, dice la palabra, y él hizo lo recto delante del Señor. Y el propósito de Dios era que él reinara en su pueblo, en Judea, que él fuera el rey de Judá, y poder ver cómo él fue ese instrumento de parte de Dios. Pero llegó un momento, después de un tiempo de estar él en el reinado, llega un momento donde pasa por una enfermedad de muerte, una enfermedad que él tuvo que pasar. Y cuando este hombre vive esta enfermedad, le llega una visita a la casa y resulta ser el profeta de Dios, ¿cierto? Resulta ser Isaías, que va y le da una palabra que de pronto la gente no quiere escuchar, ¿no? Tras de que está enfermo, ve que viene el pastor, que viene un amigo, que viene un hombre de Dios, lo que esperará es que, wow, viene a hacer algo en mi vida y viene a orar por mí para que me sane, ¿cierto? Y cuando le da la palabra, el Señor no era una palabra alentadora para él. Lo que le dice es: ordena tu casa porque vas a morir. O sea, está bien mal, una enfermedad terrible, y llega el profeta y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Qué esperanza, ¿no? La que este hombre llega y le trae al rey. Pero ver la palabra que Dios le estaba dando, y él tuvo un corazón dispuesto para recibir esa palabra, una palabra que él no esperaba, ¿cierto? Cuando uno está pasando por un momento difícil, espera una palabra de ánimo, espera una palabra que lo levante, pero al escuchar esta palabra, conociendo el hombre de Dios que le estaba hablando, podemos seguir leyendo que Ezequías, el rey, volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Cuando recibe ese mensaje de parte de Isaías, Ezequiel el rey humilla su rostro, hace una oración a Jehová,
pero no cualquier oración, dice en el versículo 3, que le dice, te ruego, dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti. Wow, ¿cierto? Él le ruega a Dios y le dice que haga memoria que él ha andado delante de él, ¿en qué? En verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este hombre podemos ver que no se quería morir, ¿cierto? Definitivamente este rey Ezequías no se quería morir. Estaba pasando por un proceso de enfermedad. Había tocado su vida, ¿cierto? Su cuerpo. Y este hombre se humilla delante del Señor y le dice a Dios, te ruego que te acuerdes, que hagas memoria del bien que yo he hecho. Y yo creo que él también en ese momento estaba recordando lo que él fue en Dios. Cuando él estaba diciendo, Dios, te hagas memoria, él también estaba haciendo memoria de lo que él fue en Dios, de quién era en Dios, de cómo empezó el reinado, de cómo empezó su ministerio, de cómo empezó a trabajar, de cómo el propósito de Dios con su pueblo a través de este hombre se estaba cumpliendo, de cómo él quitó las imágenes de acera, de cómo él limpió el pueblo, de cómo llevó al pueblo a la adoración. Y cuando él estaba diciendo esto a Dios, yo estoy seguro que él también estaba recordando esos momentos hermosos que él vivió sirviéndole al Señor. Y no dice que viviéndole al Señor, él especifica y dice que él le sirvió al Señor delante de él en verdad y con un corazón íntegro. Y que lo que él hizo le agradaba a Dios. Yo, wow, Señor, eso de verdad es el pueblo que tú quieres que se levante en estos tiempos. Esos hombres y esas mujeres que le sirven a Dios, que andan delante de Dios en verdad. Eso es lo que Dios quiere con su pueblo, que ande delante de él en verdad, con un corazón íntegro, ¿cierto? Y que lo que ha hecho es agradable delante de los ojos, y lloró. Y si tú te pones a leer por qué Dios le da esa palabra a este rey, que si leemos las características que le estaba haciendo, lo estaba haciendo muy bien. Le estaba sirviendo a Dios, estaba delante de él en verdad, le estaba sirviendo a Dios con un corazón íntegro, le servía a Dios con un corazón íntegro, y lo que él hacía agradaba a Dios. Eso es lo que él decía que él estaba haciendo, amén. Y yo sé que lo estaba haciendo así, y Dios también sabe que lo estaba haciendo así, pero Dios le da este mensaje a este hombre en esos momentos: ordena tu casa. Otras versiones dice, cuadra con tu familia, dale las últimas recomendaciones a tu familia porque vas a morir. Otra versión dice, haz tu testamento porque vas a morir. Entonces podemos ver cómo Dios le da esta palabra a este rey Ezequías. Pero cuando nosotros leemos, podemos ver por qué Dios se lo dijo. Porque este hombre estaban viviendo un proceso duro en la parte de la salud, pero Dios se glorifica en la vida de este hombre y dice que él se enalteció, que lo que había en él era orgullo. Y cuando Dios le estaba diciendo, ordena tu casa porque ciertamente vas a morir, habían cosas en la vida de él, y ese es el propósito de Dios con nosotros, porque el propósito de Dios con cada uno de nosotros es que
ha venido el Salvador y Él quiere que todos nos vayamos y estemos con Él por la eternidad. Que lo que hicimos en el pasado, que si estuvo bien, gloria a Dios, ¿cierto? Que si le servimos al Señor con un corazón íntegro y que hacemos lo que a Él le agrada, sirviéndole a Él, gloria a Dios. Pero lo que Dios le dijo a este hombre, le dijo, ordena tu casa. Tú estás haciendo la obra muy bonito, tú hablas muy bonito, tú enseñas muy bonito, tú reinas muy bonito, pero estás fallando en tu casa. Y cuando uno mira esta palabra, ese fue uno de los mensajes que el Señor Jesús le dio a los sacerdotes. Cuando Jesús le hablaba a los sacerdotes y escribas, le decía hipócritas, ver cómo tenían un conocimiento y cómo le servían a Dios con entusiasmo, lo hacían con corazón, lo hacían con gozo, pero dentro de ellos habían cosas que los estaban matando. Y dentro de este rey había una enfermedad, algo que se estaba pudriendo por dentro en la vida de él. Y él estaba viviendo en comodidades. ¿Usted se imagina una casa, un castillo de un rey desordenado? Físicamente no lo creo. No creo que Jesús estaba hablando de que ordena tu casa, no. Le estaba hablando al corazón de este hombre, le estaba hablando al ser interno, porque un castillo con tanta gente al servicio no iba a estar desordenado. Pero dentro de él habían cosas que estaban en desorden, habían cosas que no había acomodado, había un legado que él tenía que dejar y era en su familia. Y cuando este hombre se humilla delante de Dios y le dice, mire todo lo que yo he hecho por ti, cómo te he servido, cómo lo he hecho y cómo el pueblo está caminando. Pero Dios dice, yo estoy interesado en ti. Yo no estoy interesado en lo que tú estás haciendo. Yo no estoy interesado en el puesto que estás ocupando. Yo estoy interesado en ti. Y cuando Dios nos habla a nosotros, no nos habla a la carne, no nos habla al rostro, no nos habla a los ojos, no nos habla a estos oídos, nos está hablando a nosotros, el ser que hay dentro de este caparazón, a ese Esteban que está dentro, a ese, como tú te llames, a ese hermano que está ahí, a ese ser interno. A ese es el que Dios nos está hablando, y Dios hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, ordena tu casa. Ordena tu casa, iglesia. Y no estoy hablando de la casa física, y si está desordenada, pues ordénala también, ¿sí? No cae mal. Pero Dios nos está hablando a nosotros en el corazón. Ezequías había orgullo en él. Después de que Dios Isaías, el profeta, sale, y cuando estaba en el patio, le dice Dios, vuelve y dile a Ezequiel que oí su oración. Oí como Ezequías, cómo se humilló delante de mí, cómo se humilló, cómo buscó mi rostro. Yo he escuchado, y le voy a añadir 15 años más de vida. Y es más, en su reinado va a haber paz. Y ese pueblo enemigo que vino, ellos se van a ir. Y ver cómo Dios le da más vida. Y Dios nos ha dado a nosotros vida, iglesia. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia. Como el tiempo que vivió Ezequías, fue un tiempo de gracia que Dios le dio. Pero aprovechemos este tiempo, porque el propósito de Dios con este tiempo es seguir purificando nuestras vidas, para que cuando Cristo venga, nosotros estemos con Él y poder decir, aquí estoy, Señor, yo me voy contigo. Y que acá nosotros no nos podemos llevar el servicio, no nos podemos llevar las obras que hicimos, no nos podemos llevar las buenas cosas que hicimos, no nos podemos llevar los logros que hicimos. No nos podemos llevar nada, iglesia. Cuando él vio la muerte cerca, se humilló delante de Dios. Pero después fue que se humilló en verdad
porque en el corazón de él había altivez, pero en el corazón de este hombre había orgullo. Cuando vinieron los de Babilonia a visitarlo, porque Dios lo había sanado, ellos fueron y él ostentó de la riqueza, de su poder, de todo lo que había en su casa. Eso él se lo pudo mostrar a los hombres, pero Dios quiere que le mostremos en verdad lo que hay delante de él, qué es lo que hay dentro de nosotros, que nosotros podamos mostrarle al mundo, no las riquezas de este mundo, sino las riquezas de ese Dios todopoderoso, que ama, que levanta, que perdona, que tiene un plan de redención, porque ese fue el propósito que Dios le dijo a Isaías, que hablara cómo él levanta, cómo él restaura su pueblo, cómo tiene esa esperanza de salvación para su pueblo, y así como lo hizo con este rey, que le dio un privilegio para que él reinara, para que él gobernara, para que hiciera las cosas bien. Pero en Dios tú y yo debemos de seguir creciendo, y lo más importante es en casa. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y que el Señor nos ayude, iglesia, porque el Señor nos conoce en verdad. ¿Quiénes somos ahí en casa, dentro de este cuerpo? Cuando hablo en casa, estoy hablando primeramente cada uno dentro de sí. ¿Quién eres tú? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué luchas tienes? ¿Qué se quiere levantar dentro de ti? Aflicción, preocupación, orgullo, altivez, concupiscencia, hipocresía. Hay cristianos que han entrado en hipocresía tremendamente. Cuando llega un hermano de la iglesia, gloria a Dios, y cuando no hay ningún hermano se transforma. Debemos de quitar toda esa hipocresía, todo eso, vida de apariencia, que se quite de nosotros, y poder de estar desnudos delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame con este orgullo, ayúdame con esta altivez, ayúdame con esta herida, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con esto que me está matando, porque Dios no mira lo que está a nuestro alrededor, Dios mira el corazón de cada uno. Y si tú y yo, con un corazón íntegro, nos humillamos delante de Dios cada día, Él va a seguir obrando, porque Dios no nos condena, Dios no mira tú cómo estás, Dios nos ve cómo estamos y nos lleva a hacernos ver en la condición en la que estamos. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Pedro no quería que le lavara los pies, y Jesús le dijo que era necesario, y Pedro le dijo: no, entonces báñame todo. Y Jesús dijo: el que está limpio no tiene que ser bañado de nuevo. Pero tú y yo, al caminar, nos ensuciamos los pies, nos ensuciamos ciertas partes que el Señor quiere seguir limpiando con su toalla, con su agua, así como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con los discípulos. El Señor Jesús quiere hacerlo con nosotros. Tú y yo necesitamos de esa santificación progresiva cada día y cada momento, porque el propósito de Dios es un día y está establecido, viene por nosotros, y el deseo y el propósito de Dios es que tú y yo nos vayamos con Él. Una iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga, iglesia, que por nada de este mundo nos quedemos. Ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestras vidas. ¿Qué hay en desorden en ti? Deseos, pasiones, sentimientos. ¿Qué hay en desorden en ti? Solamente tú lo sabes. Y que tú y yo podamos ordenar la casa, porque el día que viene el Señor nadie lo sabe. O si de pronto se adelanta alguien, nadie lo sabe, ¿cierto? Estamos vivos. Y eso es el requisito para morir o para que Cristo venga. Estamos vivos, iglesia. Y nadie sabe. Y este tiempo, el tiempo de gracia que estamos viviendo, aprovechémoslo. Porque el propósito de Dios es que nos vayamos con Él. Y nosotros en esta tierra, en este momento, ordenemos la casa. Tú ordenas la casa, tu casa donde tú vives, tú barres, trapeas, ordenas, y ya con esa sola arreglada de casa, con eso tienes
para todo el tiempo que vas a vivir, ¿cierto? No, ¿cierto? No. Tú ordenaste tu casa o tu cuerpo, tú lo bañaste una sola vez y con esa vez ya no tienes necesidad de bañarlo. ¿Cierto que no? Todos los días. Esto es un trabajo que está en ti y en mí todos los días, de ordenar la casa, de limpiar la casa, de mirar en qué se está formando un desorden en tu vida, qué se está desordenando en tu vida. Amén. Porque Ezequías dijo, no, yo hice lo bueno, yo hice esto y aquello, pero fue pasado. Pero hubo otras cosas que se estaban desordenando y es en ti. No lo que tú estás haciendo, es dentro de ti. Amén, iglesia, amigo que nos escuchas. Entonces sigamos en esa labor que es diaria, que es en esa labor hasta la muerte, en esa labor que tenemos que hacer día tras día, porque día tras día vienen cosas a desordenar nuestras vidas, a desordenar lo que hay dentro de nosotros, a ensuciar. Pero sigamos y solamente en Cristo, en su palabra, en su sangre, en su espíritu, podemos continuar ordenando y limpiando esta casa. Amén, iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos y que nos humillemos delante del Señor como lo hizo Ezequías. Tenía una posición alta, tenía poder, tenía riquezas, podía hacer lo que él quería hacer, entre comillas, pero cuando vino esa palabra de parte de Dios, él se humilló delante de Dios. Él dispuso su vida delante de Dios. Entonces, no importa la posición que tú vivas, en la condición en que tú estás, tú y yo debemos de seguir ordenando la casa todos los días. El Señor les continúe bendiciendo.